Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy Ruth Sánchez. Yo soy Rodolfo Villalobos. Y esta noche vamos a seguir con los principios procesales. En esta ocasión hablaremos sobre el principio de economía procesal y por consiguiente también el de eficacia. Estos dos principios se tienen que estudiar juntos porque van de la mano. Tienen la misma finalidad dentro del proceso, aunque sus matices son distintos. La finalidad es que el proceso se lleve de la manera más eficiente posible, es decir, que se utilicen la menor cantidad de recursos materiales, de recursos humanos y evidentemente el recurso más importante, que es el tiempo, y que se llegue a el resultado correcto del proceso, que es la sentencia o la solución del conflicto correspondiente. Estos dos principios van de la mano porque al final de cuentas buscan lo mismo, que el proceso se lleve a cabo de una manera, y voy a citar a un buen amigo, eficiente, efectiva y eficaz. Las tres E. Sí, eficiente en el sentido de que sean el mejor uso de los recursos, desde una perspectiva administrativa, utilizar los recursos de manera adecuada para que con la menor cantidad de recursos lleguemos al fin correspondiente. Que sea efectivo porque logremos que se cumpla el fin del proceso de llegar a la sentencia o a la resolución, y que sea eficaz porque se haga de una manera pronta y se haga de una manera adecuada. Estos principios vamos a encontrarlos regulados a nivel constitucional. Ahí podemos desprenderlo también cuando nos habla que toda justicia debe partirse de manera pronta y expedita. Entonces, esta idea de que es pronta y expedita tiene o reviste la idea de la eficiencia y la eficacia, y que sea eficaz o la eficacia, en razón de que, bueno, vamos a hacerlo rápido, ¿no? Una de las frases o máximas jurídicas que decimos que justicia tardía no es justicia, entonces tenemos que hacerlo de manera rápida, pero de nada me sirve que sea rápida si el resultado del proceso es inadecuado o no tiene la característica correcta, porque a lo mejor sí fue muy rápido, pero la sentencia adolece de muchos vicios. No cumplió con todos los requisitos del proceso que se necesitaban, no se llevaron de las pruebas necesarias. Violentaste hechos O sea, procesales. quisiera sacarlo ya, Sí, no, tampoco. Y tampoco se trata precisamente de que lo hagamos de la manera adecuada para que, administrando bien los recursos, usando bien el tiempo, lleguemos al fin del proceso, que es la sentencia o la resolución correspondiente, de la mejor manera posible y de la manera más rápida posible. Y fíjate, eso qué interesante, porque cuando hablamos de economía procesal, hablamos de abogados que no estén promoviendo nomás por promover, y hablamos también de tribunales que hacen uso de las facultades de actuación que tienen de manera oficiosa, sin que tengan que estar moviéndolos, sin que tengas que ir a dar lata al tribunal, sin que tengas que estar quitando tiempo, porque estás, ahorita decías recursos, ¿no? Hasta el estar promocionando 5 veces lo mismo, ¿no? 5 hojas diferentes para que te salga un acuerdo diciéndote de cada uno, ¿no? O sea, y luego todo todos los eso. demás te dicen, entonces esa es la otra acordada. Sí, hombre, no. Aquí es tratar de utilizar la menor cantidad de actuaciones para llegar a un fin. Entonces, encontramos que de esos dos principios, el más amplio es el principio de economía procesal, que es precisamente lo que comentamos un momento, que utilices la menor cantidad de recursos materiales, personales, económicos, bien lo señalas, y temporales para llegar a un fin. Y este principio lo podemos encontrar manifestado en dos vertientes: la vertiente normativa y la vertiente del tribunal. En la vertiente normativa, dicen que cada tribunal tiene su librito. sí, el problema es que cada libro son unos libros muy grandes, ¿no? Y llenos de paja. Lo importante de estas dos vertientes es que pues van de la mano, porque podemos tener en la primera vertiente que el legislador hace un proceso o un esquema procesal, pues a lo mejor muy bien hecho, muy bien equilibrado, muy bien definido de cuáles son sus tiempos, cuáles son los momentos, cuáles son las actuaciones que debe realizar. Pero nada de sí tener un proceso muy bien estructurado cuando el juez, a través de su actuación, decide, no ejercer, digamos, chicañarse solo, ¿no? O sea, el juez decide que por cuestiones, las razones que sean, prolongar el proceso o hacerte actuar de manera innecesaria. ¿Cuántas veces en la práctica no nos toca que sabemos que el juez puede actuar de oficio? Sabemos que, es más, actuaciones que son a instancia de parte, y el juez, por una razón u otra, no lo acuerda. Mira, los absurdos, como el que te caduque un asunto cuando está ya todo listo para dictarse una sentencia.
en absoluto. O sea, ya pasaste por todo el proceso, pero no pediste que te dictaran la sentencia y luego sale el auto que caduca el asunto Sí. porque tiene sin dejarse de actuar tanto tiempo. O a cuestiones todavía más absurdas, ¿no? Que le dice al juez, oiga, le pedí esto hace un sí. mes y no me lo acordó. Ajá. Ay, sí es cierto. Sí, Promueva. me faltó, promueva. Ajá. En lugar de decir, a ver, espérate, me faltó acordarte. Saca un visto, o sea, yo lo puedo hacer de manera oficiosa. O en ocasiones que uno dice, es que esta actuación por disposición de la ley, por los intereses, pensemos del menor, el juez tiene que actuar de oficio. No, pídamelo. Ajá. O sea, pero ¿por qué pídamelo? Por ejemplo, unas cuestiones que me generan urticaria mental. Cuando se dicta la sentencia, pasa el periodo para apelar, nadie lo apela. Y lo tienes que promover para que te cause ejecutoria. Pues si ya causó, ¿para qué me haces pedírtelo si es una cuestión de tiempos? O igual, ya tiene más de un año el expediente que no se ha movido. Cadúcalo de oficio. Ajá, cadúcalo de oficio, no promuévamelo, porque como hay pensión, necesitamos que lo promuevan. Y sabes que lo grave, es una cuestión. En ocasiones, o sea, a lo mejor con la pensión pudieras entenderlo, no justificar, pero pudieras entenderlo. Pero a veces es un asunto civil en el que se dejó ahí dormir el sueño de los justos. Oiga, es que este ya caducó, promuévalo. Sí. Es que quítatelo de encima, o sea, hasta por estadística. Ahí te sigue apareciendo ese juicio como en proceso, como vivo. Bueno, pues cadúcalo por economía procesal. O el absurdo, te están promoviendo nada más para sacarte copias y copias y copias y copias, de autorizarte y cambiarte el domicilio, pero no estás yendo al fondo. No haciendo nada. Y ya debes de caducarlo, o sea, ya caducas, y sabes que. Échalo para afuera. O bien que el juez te pida documentación que ya obra en el expediente. Ah, sí. Sí, o sea, no, es que esto ya está. No, tráemelo otra vez. O sea, pero ¿por qué? O sea, por economía procesal ya está. No, ha sido muy bueno eso que ahora que dijeron que las actas ya no importa lo que tengan de tiempo, vale, porque ya no te están pidiendo actualización de documentos. Como paréntesis, las actas nunca han tenido una vigencia. No, pero era parte de lo que estorbaba en los procesos. Yo no entiendo de dónde sacaron los tribunales y las autoridades administrativas que las actas tenían vigencia y tráeme una que esté actualizada. Las actas nunca han tenido vigencia. Es una cuestión recaudatoria, me compra otra. No, ¿sabes por qué creo que se hacía? Porque, por ejemplo, si tú llevas un acta de matrimonio de hace 10 años y si ya te divorciaste, no vas a saber si ya esa acta ya realmente no vale. ¿Sí me explico? Si yo hoy te pido, yo quiero pensión alimenticia para mi marido y yo saco el acta de cuando nos casamos, pero resulta que tenemos hasta divorciados 3 años, te fijan a ti una pensión y te quedas tú así como, oye, pero si ya ni siquiera somos nada. En ese caso lo justifico. Yo creo que es pero, por ejemplo, eso. Que te pidan el acta de nacimiento. No, es absurdo. Y dice, no, es que ¿por qué empieza el nacimiento? Es que ella se casó. O el acta de función. Sí, no. Créanme, no ha cambiado su estado civil. No, pero es aquí un error, digo, dentro de este paréntesis, hay un error en cuanto a las actas. Pero hay que recordar que el acta del estado civil nada más hace fe respecto al acto consagrado en él. Las marginales no hacen fe. ¿No? Lo que hace fe en el acta de nacimiento es que nació. Oye, ¿se casó o no se casó? Lo que diga la marginal o la observación que viene abajo, el acta no tiene ninguna relevancia. Lo que importa es que la persona nació. Eso es lo que contiene el acta. Lo demás, oye, es que aquí dice que no está, aquí dice que está casado, tráeme la actualizada, pero que se divorció. No, tráeme el acta de divorcio o tráeme el acta de matrimonio. Pero no me pidas un acta de nacimiento nueva, porque ese acta de nacimiento todo lo que te demuestra es que la persona nació. El acta de defunción es el ejemplo más sencillo, pero funciona exactamente igual para todos. O por ejemplo, voy a poner un ejemplo ya para hacer este paréntesis y regresar a los principios. Mi acta de nacimiento, cuando habla de mi abuela paterna, mi abuela paterna se llamaba Hortensia. Y en un error aparece con J, Hortensia. Y entonces, mi acta de nacimiento demuestra que mi abuela se llamaba Hortensia. No, mi acta de nacimiento demuestra que yo nací y que mis papás eran mi señor padre y mi señora madre. Pero para acreditar la filiación todo el parentesco, tengo que traer las actas de nacimiento correspondientes para acreditar todo el entroncamiento. ¿Sí? O sea, la de mi papá y luego de mi abuela. Ajá. Pero no decir, es que, no, pero ¿cómo vamos a demostrar? La señora aquí dice que se llamaba Hortensia. El acta de nacimiento nada más demuestra que yo nací. Eso es lo que acredita. Lo demás son datos secundarios del acta. ¿Sí? Y nada más. Bueno, cerramos el paréntesis. Regresando a la idea de los principios.
aquí me hablaba de que el primer contexto es que el tribunal, perdón, que el juzgador tenga un proceso que efectivamente pueda ser considerado eficiente. Y por eso, dentro de las reglas técnicas de buen proceso, encontramos entre ellas el proceso de concentración, perdón, la regla de concentración, en el que el legislador, pero aquí es el legislador, al momento de definir el proceso, establece que las diferentes etapas del proceso se concentrarán, como lo dice su propio nombre, esta regla, en la menor cantidad de actuaciones correspondientes. Y por eso vemos en prácticamente todos los procesos orales que son 2 o 3 audiencias en las cuales concentras. La primera es, vamos a hacer la depuración procesal, vamos a hacer la fijación. La parte de conciliación, ¿sí? Depuración procesal, fijación de la litis y ofrecimiento de admisión de pruebas. Sí. Y luego en la segunda, tercera etapa, desahogo de pruebas y en algunos procesos alegatos. Y luego llega una última etapa que es dictado de sentencia. Sí. Entonces concentraste las etapas del proceso en pocas actuaciones, pero hay procesos que tienen el carácter de ser sumarísimos, en el cual en un solo proceso haces todo, en una sola vez haces todo y luego nos dicen, véngase para dictar sentencia. Sí. Y en ocasiones, ahí mismo el juez dicta la sentencia. Sí. Pensemos en el llamado proceso abreviado en materia penal, que una vez que se presenta ante el juez, se cumplen los requisitos, ahí se hace todo y el juez se sentencia, en una sola audiencia. Sí, fíjate, eso se podría hacer también con los divorcios voluntarios. En muchos actos que no, sobre todo los que no hay controversia. Sí, o sea, a ver, vengan, tráiganme todo el convenio, aquí mismo junto al juez, vengan las partes, hagan el convenio, sí. De acuerdo, se dicta sentencia. Y se acabó. Podría ser una, entonces, en lugar de que estemos esperando. O establecer mecanismos para acortar los procesos cuando, por ejemplo, hay un allanamiento. ¿Sabes que vengo y me allanan las prestaciones? Y dicen, ok, perfecto, dicto de aquí mismo. Y me va a decirle, muy bien, ratifica, no, sí, muy bien, podemos la siguiente audiencia para dictado sentencia. Sí, ya me llané, o sea, díctalo aquí. Entonces, son mecanismos, pero que esos tienen que establecerse a través del legislador cuando crea las reglas procesales o el mecanismo procesal correspondiente. Y luego viene, una vez creado el proceso, viene la manifestación de este principio en la parte humana. Y en la parte humana podemos hablar primeramente y esencialmente en el juez. Porque el juez, como el conductor del proceso, es el que empieza a establecer cómo se irá llevando toda la secuela procesal. Y entonces el juez válidamente, no nada más siguiendo el contenido normativo, el juez deberá de ir diciéndole a las partes, esto sí, y esto no, para darles celeridad, porque te señalabas, ¿no? O sea, cuántas veces las partes están, promueve y promueve y promueve, y la verdad es que lo hacen muchas veces con la intención de nada más alargar el proceso, o lo que conocemos coloquialmente como chicanearlo, ¿no? Entonces, el juez debe decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, esto sí, esto no, e inclusive el juez tiene facultades dentro de su conducción del proceso para sancionar a las partes. ¿Sabes qué? Medios de apremio. Estás presentando promociones, incidentes notoriamente improcedentes. Inclusive, cuando vemos las reglas de las costas, se establece que será condenado en costas el que promueva acciones o presente excepciones notoriamente improcedentes, precisamente con la idea de no hacer que el proceso se dilate viendo cosas que no tienen ninguna trascendencia. Desgraciadamente los jueces, y yo recuerdo que te decía alguna juez, ¿y quién le gusta aplicar medios de apremio, no? Pues es que al juez debería gustarle. O sea, ese es lo que hace el juez. Exacto, la autoridad. La autoridad de decir no. O por ejemplo, ¿no? El pretexto también, a ver, ¿por qué no quitamos estas pruebas que no tienen nada que ver con los hechos? Sí. Es que no, porque esté prejuzgando. No está prejuzgando nada. No, se llama economía procesal. De nada me sirve todo esto. Por ejemplo, para el proceso. Hay litigantes que en testimoniales o confesionales presentan 200 posiciones o un interrogatorio de 150 o 200 preguntas, que el juez variante podría decirle, y luego hay un litigante en particular que tiene que explicarle al juez cuál es el contenido de su posición y por qué la tiene que admitir. Si en mí como juez me tiene que explicar la posición, te la desecho por insidiosa inmediatamente, ¿no es clara? Y fíjate también el absurdo aquí en la admisión de pruebas. Por economía procesal tú puedes decir, a ver, la testimonial no se requiere en este acto porque no logras nada, no es la previdonia. La testimonial no es la previdonia, desechada por falta de idoneidad. ¿Sí? No, es que me van a decir que estoy siendo parcial o imparcial. No, pues es que no es que no yo la estoy calificando. ¿Sí? O la otra, que te encuentras que hay coincidencia narrativa de hechos, y ¿sabes qué? Señores, hecho no controvertido, no, de todas maneras tráelo. Yo recuerdo que lo platicabas
de un divorcio voluntario en el que había pruebas y te preguntaban hechos no controvertidos y dice uno, o sea... Y eso fue real. O sea, es absurdo, ¿no? En un voluntario, y a ver, ofrezcan pruebas. O sea, es un voluntario. Yo literal llego a guardar mis cosas y cuando dicen, se abre el juicio en su fase de pruebas, agarré otra vez mis cosas y dije, en la torre va a tener que hacer alegatos. O sea, ¿qué onda? O sea, qué bueno que fue en el procedimiento voluntario en el cual es una sola audiencia. Porque es capaz de decirle a la juez, bueno, la fase de pruebas ofrezcan y lo demos dentro de un mes para desahogo de las pruebas, que son las puras actas que se desahogan por su propia naturaleza. Ahí completamente estás hablando de que no hay ni siquiera una somera idea de lo que es la economía procesal. De nuevo, del proceso, menos esta idea es precisamente, vamos a evitar actuaciones inútiles que nada más van a hacer el proceso más engorroso. Cuando yo estoy en el doctorado, platicaba un maestro que una de las razones, que en un estudio que se hizo en Alemania acerca de por qué duraban tanto tiempo los procesos, una fundación en Alemania hace la investigación cerca de 2 años y determina que el problema de los procesos es que son confusos en su estructura. Y cuando platicábamos decíamos, es que en México la verdad los procesos no son confusos. No, yo me acuerdo, por ejemplo, lo que eran las controversias del orden familiar anteriormente. Era una chulada. Agradezco a la juez que me permitió desahogar unas controversias. En una sola audiencia nos aventamos todo. Sí, era una maravilla. Pero no, parece ser que a veces nos resistimos a lo práctico y queremos ser muy formalistas, ¿no? Yo recuerdo cuando recién se estableció el sistema oral, un amigo que es juez oral penal, y voy a saludarlo y entonces le llega cierta documentación y veo que en la parte de la firma viene con SS licenciado y su nombre y le digo, ¿y esto de SS su santidad o qué? ¿Tengo que besar la mano o qué? Dice, no, es que es su señoría. Le digo, es una ridiculez. Dice, no, espérate, cuando entramos a audiencia nos dicen su señoría y ya entra el juez, o sea, como el modo americano, y dice uno, esto es totalmente inútil, o sea, porque no le quitan autoridad al juez por decirle, va a entrar el juez licenciado fulano de tal. Lo que le da la autoridad es la capacidad del juez de resolver, de aplicar la ley, así es su capacidad técnica. A mí me encanta, hay un juez que he disfrutado mucho tomar audiencias con él, a pesar de que me ha dado garrote en algunas ocasiones. No, pero él llega y le dice, quítenme esto de aquí, hasta el mallete, o sea, ni eso le gusta usar, que se vale, ¿no? O sea, bueno, vamos... Pero quítenmelo de aquí. Sí. Y nada de que parados, no, él empieza a grabar cuando ya estamos todos sentados ahí, sí. O sea, nada de que levántense. Es que vamos a hacerlo práctico, no. Quitemos los formalismos porque son actuaciones que no abonan nada al proceso. No, nada. Es para que se vean muy elegantes o para que se vean muy rimbombantes o hasta intimidantes. Pero eso no es lo que te intimida, pero no lo ganas que te intimida es el debate, lo que te intimida es la actuación del tribunal, el que tú digas, ¿sabes qué? Con ese no puedo jugar, o sea, el juez me tiene así. Es inútil, entonces tenemos que entrar a esta idea de la economía procesal. Vamos primero a partir de que el legislador tiene que hacer un proceso claro y que tenga una secuencia lógica fácil de entender. Y que el juez se acoja a ese proceso claro, con una secuencia lógica, y no esté pidiendo cosas inútiles y no esté obligando a que las partes actúen de manera inútil. Como por ejemplo, ahí te doy otro ejemplo, cuando te están pidiendo cosas inútiles, necesito que me acredites que no eres concubina. Pues por eso vengo, sí, porque no tengo un papel que acredite mi calidad. No es que dime que no existe ese papel, por ejemplo en Estados Unidos, dime que no existe ese papel allá. ¿Cómo te explico? Sí, no, luego, que no puedo. Cuando te traiga el derecho, trabajo así, el extranjero sujeto a prueba. Sí, hay que plantear esta idea de que el juez debe de actuar dentro de la norma procesal, pero con el criterio de decir, bueno, ¿cuál es el fin del proceso? Llegar a la sentencia. Sí, llegar a la sentencia. Ajá. ¿Y cómo debo la sentencia? De forma pronta y expedita. ¿Sí? Entonces debo de ahorrarme la mayor cantidad de actuaciones de las partes y la mayor cantidad de actos procesales, porque eso, hasta como juez te conviene, porque desahogas tu carga de trabajo. Sí. No debemos tener un expediente 40 promociones a tener 2 o 3, porque ¿sabes qué? Y luego acordarlas todas en uno solo acto, porque ¿cuántas veces hay 5 o 6 promociones y a todas le recae un acuerdo? Sí. ¿Por qué no decir, en cuanto a promoción de tal fecha, la fecha fulana de tal, se establece lo siguiente, en cuanto a petición de siguiente, y hacer un solo acuerdo y dictarlas todas juntas, y no, en cuanto a promoción tal, se dice esto, en cuanto a la siguiente, este es anteriormente acordado, y luego otro acuerdo, en cuanto a esa promoción, este es anteriormente acordado. O los asuntos de
téngase haciéndole manifestaciones para los efectos legales a aquel lugar. Yo- Explícame qué ¿qué es eso, efectos, porque entonces yo te voy a seguir Porque metiendo promociones hasta Promover, que yo porque saque no sé- lo que quiero. porque no sé O cuál es hasta el que de efecto. plano me digas que no, Entonces, o sea. Y luego ahí está el otro elemento material, que nosotros litigantes actuemos porque los principios no son nomás dirigidos a la confusión del proceso. No, El principio nosotros. permea el proceso y por tanto todos los actores procesales también tenemos que acogernos a ese principio. Claro. Entonces decirle al juez, ¿sabes qué? Y por economía procesal, yo te pido esto y hazlo en este momento, o por ejemplo, una de las reglas de prueba que es la adquisición procesal. Por economía procesal, hago la prueba mía y no te lo voy a volver a presentar, o sea, porque ahí está. No necesito, eso es en economía procesal. Entonces, no nada más es en la actuación, en la actuación del proceso, sino no está promoviendo cosas inútiles. De nuevo, esta idea de que te pueden sancionar y que el juez debería de actuar en esto. Ahora, esta economía procesal va a llevarnos a la idea de la eficacia procesal, que lo que te promueva tenga realmente como finalidad Trascendencia en el juicio. mover el proceso. Ahorita decías en el caso de la caducidad, además que estoy promoviendo domicilios procesales, pido copias, autorizaciones constantemente. Esas Eso no actuaciones, tiene y ya nada que he ver dicho con los eso. tribunales federales en materia de amparo, esas actuaciones no interrumpen el término de caducidad. No. ¿Por qué? Porque no tienen como finalidad el que el proceso avance. Exacto. Esta es precisamente, son ineficaces, no sirven absolutamente de Y cuando nos nada. ponían en los tribunales, a ver, vamos a limpiar el archivo, tenías que revisar precisamente que fuera la última promoción que movía El el proceso. proceso. Claro, Entonces, el problema es que cuánto dejas pasar, cuántos meses, incluso años dejas pasar promoviendo cosas que nada tienen que Sí. ver antes de caducarlo, ya Sí. sea porque te lo piden o porque tú te das cuenta que, tengo años acordándole a este cuate lo mismo. lo mismo. Sí. Entonces, hay que partir de esta idea. Son dos principios que van de la mano. Uno es la menor cantidad de actuaciones posibles para llegar al fin, al fin natural del proceso. Y el otro es la eficacia, que esas actuaciones tengan realmente la finalidad de llegar a que se cumpla con el cometido del proceso. Sí. Por eso decía, hay que ser eficiente, hay que ser efectivo y hay que ser eficaz. Entonces, y si el juez entendiera que no tiene que primero mostrarnos ni formalismos ni erudición, y nos vamos a la práctica, los procesos avanzarían mucho más rápido y podría desahogar mucho más pruebas mucho más rápido. Por ejemplo, un poco en materia laboral. La materia laboral es muy práctico, tan práctico que pierde los formalismos y entonces hace el proceso hasta infantil y salen con chabacanerías, pero es por falta de técnica. Pero es muy práctico. El proceso laboral es un ejemplo así, estrictamente desde la vista procesal, Nada más sin nada más. procesal. O sea, la punta, el procesal es un ejemplo de un proceso basado en los principios de eficiencia y eficacia, de economía y eficacia. Que ahorita los tribunales orales han permitido realmente mucho que se apliquen los principios. Nos falta Muchísimo. mucho en la cultura Porque es que del avanzar. hay que cambiar también la perspectiva del juez, que desgraciadamente hay muchos jueces que son jueces del modelo anterior O se quedaron con la escuela anterior. o fueron entrenados por el modelo anterior, y hay otros que a pesar que no son ni la escuela anterior ni son jueces del modelo anterior, pero les gustó el formalismo excesivo porque, no sé, a lo mejor les da un sentimiento de autoridad que no se tiene en la forma, la autoridad se tiene en tu actuación como juez. Claro. Yo te respeto no porque le pegues al mallete, yo te respeto porque yo sé que primero porque es autoridad, y segundo, porque haces valer autoridad a través valer la del autoridad. control del proceso y lo que es más importante como abogado, de tu dominio técnico de la materia. Pero si como juez no eres precisamente muy técnico o eres inclusive deficiente, el que le pegues al mallete ahí no te Hasta va a genera generar nada. que te burles, Claro. tristemente. Esto fue, por cuerda separada, principio de economía procesal Y y eficacia eficacia. Dinos qué opinas, dinos si tienes dudas, dinos si nos equivocamos en algo, si tú podrías aportar algo a esta plática, y nos sintonizamos ya hasta la próxima semana con otro principio más para darle continuidad a esta serie.